Buen día, mi nombre es Carlos Yaret Núñez Viera, estudiante de la carrera Ingeniería en Sistemas de Computación Administrativa, y el día de hoy me gustaría platicarles sobre mi actividad correspondiente a la semana 4 de la materia optativa práctica. El objetivo de esta actividad es expresar a través de un video los aprendizajes adquiridos a lo largo de esta primera fase del semestre empresarial. Como contexto, para mi caso no decidí utilizar un solo proyecto a lo largo de todo el semestre. En su lugar sería aplicar un proyecto para cada fase, pero con la similitud de que estén utilizando la misma solución. En este caso decidí implementar VMware Workspace ONE. Esta solución trabaja bajo el esquema de Anywhere Workspace, lo que quiere decir que la empresa VMware quiere ofrecer un espacio de trabajo donde sea, a cualquier hora, pero siempre manteniendo el enfoque de la seguridad. La seguridad siempre va a ser lo importante para VMware en todas sus soluciones, ya sea en MDM o Mobile Device Management, que sería con Workspace ONE, o bien con escritorios virtuales con Horizon, o incluso para virtualizar aplicaciones o etcétera, sería con vSphere. Bien, para este caso, la fase 1 utilicé un proyecto que fue el primer proyecto en el que me involucraron en esta empresa llamada Nexta. Como contexto, yo entré a la empresa de Nexta el año pasado, en el mes de julio, pero yo entré al área de desarrollo. Estuve en el área de desarrollo desde el 4 de julio hasta finales de enero del presente año. En el área de desarrollo me desenvolví principalmente en temas de documentación, pero también llegué a pasar a actividades de QA, de validar casos de prueba, crear matrices de prueba, entre otros. A finales de enero me comentan que se abre una oportunidad para un practicante en el área de infraestructura de la misma empresa. En mi caso, yo siempre fue algo que me llamaba más la atención infraestructura, porque en lo personal nunca fui tan fan de todo el tema del desarrollo, la verdad. La programación nunca fue mi fuerte, entonces me llamaba mucho la atención todo el tema de soluciones en la nube, infraestructuras completas. Entonces, cuando escuché que iba a haber esta oportunidad para un practicante en el área de infraestructura, no dudé en aceptarla. Comencé principalmente tomando cursos que me compartían a través de una plataforma de la misma empresa que les comentaba hace unos momentos, VMware, llamada VMware Partner University. En esta plataforma encontramos cursos en su mayoría gratuitos, pero enfocados a sus soluciones. Primeramente tomé uno de MDM, como les comentaba, gestión de dispositivos, y ahí fue cuando aprendí un poco acerca de esta solución de Workspace ONE. En las primeras semanas, lo que aprecio mucho de la empresa fue que me comenzaron a involucrar en las sesiones con sus clientes. Recuerdo que la primera sesión a la que entré con infraestructura era un proyecto para la empresa de Didi, en la que tenían una consola de MDM y comenzaron a hacer las configuraciones iniciales. Para este caso, que es el proyecto que quise aplicar para mi fase 1, es con la empresa Grupo Monge. Grupo Monge es una comercializadora de origen costarricense enfocada a la venta y distribución de electrodomésticos. Yo cuando escuché esto, de volada pensé que sería algo similar a lo que conocemos aquí en México como Elizondo, una empresa que distribuye electrodomésticos ya sea a nivel nacional e internacional. Cuando los ingenieros me platicaron un poco sobre el giro de esta empresa de Grupo Monge, me comentaron que existían tres proyectos, pero yo quise definirlos mejor como marcas para poder distinguirlos más fácil, los cuales eran El Gallo Más Gallo, El Verdugo y Serpento. Cada uno de estos proyectos tenía ciertas diferencias entre ellos, pero en general todos trabajaban bajo el esquema de Grupo Monge. También me comentaron que Grupo Monge no solamente tiene sedes en Costa Rica, sino que tenía principalmente alrededor de todo Centroamérica, que sería Honduras, Nicaragua, el propio Costa Rica, El Salvador, etcétera. Entonces, para comenzar con este proyecto, primero pues uno de los obstáculos que me enfrenté pues era que la solución de Workspace ONE nunca la había escuchado en mi vida. Sinceramente, ni la propia empresa de VMware, solo la escuchaba por comentarios de compañeros, pero trabajar con ella o incluso ver videos acerca de la solución nunca fue para mí. Entonces, ese fue el obstáculo principal al que me enfrenté entrando al área de infraestructura, pero lo pude resolver gracias a mis compañeros que me comentaron sobre esta solución que les comentaba hace unos momentos de Partner University. Ahí me metí a hacer cursos y cursos y cursos para aprender principalmente el enfoque que da esta solución y cómo es que puede atacar ciertos casos de uso de los negocios. Entonces,
Eh, una vez que ya me sentí más cómodo, igualmente mis compañeros me otorgaron acceso a una consola de pruebas. Como notarán, me estoy refiriendo mucho a consola de pruebas, entonces les voy a platicar un poco sobre cómo trabaja esta solución de Workspace ONE. Básicamente Workspace ONE la pueden observar como una consola, es una plataforma en donde yo como operador de la empresa y el que maneja todo, puedo registrar mis dispositivos, mis usuarios finales. Estos serían los objetivos principales de la solución, aunque también puedo realizar distribución de perfiles, restricciones, configuración del branding como tal. Entonces, la verdad la solución es muy completa, pero lo principal sería la gestión de dispositivos. Una vez que pude comprender a la perfección el enfoque de esta solución de Workspace ONE, el equipo comenzó a integrarme en las sesiones con Grupo Monge. Este proyecto duró un mes exactamente y se distinguió de la siguiente manera. Las primeras 2 semanas fueron enfocadas a la configuración general de la consola. Esto es porque Grupo Monge ya contaba con una consola de Workspace ONE, ya lo utilizaban, ya registraban sus usuarios y sus dispositivos dentro de ella, pero aquí es donde contactaron al equipo de Nexta porque querían aprovechar al máximo toda esta solución. Y ahorita que vuelvo a ver la consola, sí puedo notar un poco sobre la falta de mejores prácticas que pudieron haber implementado antes de contactarnos al grupo de Nexta. Y esto va de lo siguiente. La consola de Workspace ONE te permite generar una estructura organizacional como un árbol. Dentro de este árbol encuentras ramas dependiendo de cada proyecto. Puedes que lo utilices de esta forma. En nuestro caso, en Nexta, tenemos la consola de Workspace ONE y lo dividimos de la siguiente manera. Tenemos la rama principal, que sería Nexta Technology Services, y después de ahí pasamos a 3 ramas, que sería el área de desarrollo, el área de infraestructura y un área para pruebas. Y ya dentro de estas áreas podemos encontrar, ya sea de desarrollo, pueden tener otra rama que sea desarrollador Android, otra que diga desarrollador iOS, o en infraestructura podemos poner asignados con Home Depot, soporte técnico. Entonces, lo que nos ofrece esta plataforma de Workspace ONE es una granularidad muy extensa y muy específica que nos puede ayudar a nosotros a controlar de mejor manera nuestros activos dentro de una empresa. Pero ¿qué pasa con Grupo Monge? Grupo Monge, si bien ya contaba con su consola de Workspace ONE, incluso ya tenían ramas dependiendo del proyecto de El Gallo más Gallo, El Verdugo y Serpento, incluso con otros países, pues al final no la estaban aprovechando al máximo porque todos los usuarios y todos los dispositivos los metían en la rama principal. Entonces, al tener todos sus dispositivos y sus usuarios en la rama principal, el resto de ramas quedaba sin ningún propósito. Si bien le metían perfiles y restricciones a las ramas de aquí abajo, al estar los dispositivos inscritos en la rama principal, pues la verdad no le iba a caer porque no están en la rama que tiene las configuraciones. Entonces es por ello que el equipo de Grupo Monge decidió contactar a Nexta Technology Services para que lo apoyaran, principalmente proporcionando las mejores prácticas de esta plataforma de Workspace ONE. Es ahí donde primeramente comenzamos con unas propuestas de estructuras organizacionales en donde sí se notara más que nada la diferencia de proyectos, y fue ahí donde el arquitecto Sergio nos propuso tanto al otro practicante, al Adolfo, mi compañero, como a su servidor, proponer este tipo de estructuras en las cuales se aprovechará al máximo todo esto. Y fue ahí donde primeramente tomamos como referencia los países en los que en los que se encontraba Grupo Monge. Los comenzamos a definir dentro de estos países qué proyectos aplicaban, porque no en todos estaban las 3 marcas que les comentaba, solamente si bien en Costa Rica sí estaban las 3, probablemente en El Salvador solo estaban 2. Entonces con esto podíamos aprovechar al máximo toda esta granularidad que nos propone la solución de Workspace ONE. Una vez que comenzamos con todas estas propuestas y que el equipo de Grupo Monge le pareció correcto, comenzamos a mover todas sus configuraciones dentro de su consola. Aún no movíamos los dispositivos y los usuarios. Esto comenzó a partir de la semana 3. De la semana 3 a la semana 4, mi compañero Adolfo Gómez y yo estuvimos migrando los dispositivos desde la rama principal a la rama que les correspondía. Esto nos ayudó la compañera Michelle Bonilla, que era la representante de Grupo Monge en este proyecto. Ella nos compartió archivos de Excel con el nombre del compañero, el equipo que utilizaba y el proyecto al que estaba asignado. Con esto nos podíamos definir bien si, no sé, por ejemplo, Adolfo Gómez trabaja en El Gallo más Gallo de Nicaragua,
podíamos ubicarlo desde la rama principal donde ya estaba, moverlo a la que le correspondía. Y así estuvimos con todos los dispositivos, fueron alrededor de 500 entre los dos. Entonces sí fue un proyecto un poco pesado, porque era la primera vez que utilizábamos esta plataforma mi compañero y yo, pero el apoyo del equipo siempre estuvo ahí para nosotros. Siempre que teníamos alguna duda nos atendían a la brevedad, incluso si nos decían si tienen alguna duda más grande podemos agendar una sesión, revisarla en conjunto y poder avanzar sin ningún problema. Entonces este fue otro obstáculo en el que nos presentamos tanto mi compañero y yo, porque dentro del archivo de Excel que nos compartía la compañera Michelle, algunos dispositivos no iban acorde a lo que aparecía en la consola. Probablemente, incluso había veces en los que un compañero contaba con 3 equipos y otros 2 compañeros contaban sin ninguno. Entonces teníamos que revisar qué dispositivo estaba asociado a qué usuario para poder enviarlo a su rama correspondiente. Todos estos errores principalmente pues nos los topamos en los primeros días de la tercera semana, y fue aquí donde le comenté a mi compañero Adolfo que lo mejor sería juntar todos estos usuarios que tuvieran algún problema, algún detalle, juntarlos en un archivo de Excel, y dentro de las sesiones que teníamos cada día de avances, de demostración de avances, le comentábamos a la compañera Michelle todas las observaciones que habíamos encontrado. En estos momentos Michelle checaba en su sistema cuál era la asignación correcta y ahí resolvíamos la duda de manera muy óptima. Entonces este fue otro obstáculo en el que me enfrenté en mi primer proyecto con Nexta. Y la verdad la cuarta semana fue más sencilla porque ya teníamos un orden que seguir. Si nos encontrábamos algún error no pasaba nada, lo agregábamos al Excel y ese mismo Excel se lo compartíamos a Michelle en la sesión de las tardes. Y con esto fuimos avanzando poco a poco hasta llegar al último día de la cuarta semana, en donde terminamos con la migración de dispositivos, y con esto ya podíamos dar por finalizada el proceso. El único obstáculo que nos quedaba pendiente era que la compañera Michelle nos comentaba que no todos dentro de la empresa de Grupo Monge, específicamente en las zonas de Nicaragua, de El Salvador, no todos contaban con el mismo conocimiento de tecnología a la hora de enrolar estos dispositivos a la consola de Workspace ONE. Es por ello que, como solución a este último obstáculo, le dimos la propuesta de realizarles un manual de enrolamiento, el cual su servidor fue el que estuvo realizando, y después de un par de días se los compartí. En este manual, aparte de agregarles la forma clásica de enrolarlos, que sería pues siguiendo el wizard de la propia aplicación de Workspace ONE, que es llamada Intelligent Hub, también les agregamos una forma alterna a enrolar, y es con un archivo de tipo batch o archivo en lotes para las computadoras en Windows. Esta documentación, junto con el resto de carpetas que generamos, se las hicimos llegar a la compañera Michelle para que dentro de su área comercial comentaran si faltaba algún pendiente o algo. Ya con esto podíamos dar por finalizado lo que era el proyecto con Grupo Monge. Si bien se propuso una fase 2 con Grupo Monge para dispositivos Android e incluso iOS, la verdad aún no hemos tenido noticias sobre esto, pero como tal, con la propuesta que habíamos realizado al principio de la estructura organizacional, la consola ya se encuentra apta para aceptar distintos tipos de dispositivos sin importar el sistema operativo de estos. Con esto me gustaría dar por finalizada mi plática sobre la fase 1, que en general fue el proyecto que estuve trabajando con Grupo Monge. La verdad fue el primer proyecto en el que trabajé en el área de infraestructura con Nexta, y principalmente me gustaría agradecerle a mi equipo y a mis compañeros por apoyarme en todas las dudas que tuve, por otorgarme acceso tanto a sus consolas de pruebas como también a las plataformas de estudio como Partner University para poder seguir aprendiendo de esta solución. Y ya después de esto llegaron más clientes, los cuales voy a estar comentándoles en las próximas fases del semestre empresarial, todas enfocadas a Workspace ONE, pero ahora con el conocimiento adquirido, la verdad no pude haber pedido un mejor cliente para comenzar con este proyecto. En mi caso, dentro del área de infraestructura, el equipo de Grupo Monge se portó muy amable siempre. Cuando les comentábamos que faltaba alguna documentación, nos la enviaban a la brevedad. La comunicación con ellos siempre fue lo más amena posible. Y en general fue un proyecto donde me sentí muy cómodo trabajando. Me gustó mucho desenvolverme.
aplicar todas mis habilidades de comunicación que había aprendido en materias del semestres anteriores. Y en general fue un proyecto el cual le agradezco mucho al equipo de Nexta por integrarme, no solamente verme como un practicante más, sino también como un compañero, un futuro ingeniero a su lado. Bien, esto serían lo que tengo preparado para esta primera fase de mi proyecto de semestre empresarial. Les agradezco mucho de su tiempo y de su atención en este video y que tengan un excelente día. Gracias.